Vale, juro que lo intento, pero no soy artista, insistió George mientras intentaba, patéticamente, dibujar círculos perfectos. Muchos de los futuros Skylanders, y algunos actuales o antiguos, profesores en activo y jubilados, se agolpaban en el gimnasio de bomberos ante una pizarra desconocida que habían traído de otra sección, todos con la mirada fija en las horribles aproximaciones de círculos y puntos hechos con tiza de un color apenas identificable, llena de marcas descoloridas que no había captado hasta que terminó de forcejear con esa parte del diagrama del sistema solar. Su improvisado profesor, reducido a un patético gato mojado por culpa de un ser humano, luchaba con una tiza rosa demasiado grande que inicialmente creyó roja para marcar un punto en un Júpiter malo. Tiene una tormenta eterna, no sé por qué es roja. Creo que también tiene un montón de lunas, pero no me cites. Podría ser otro planeta. Me quedé dormido en clase. Intentó explicarlo mientras calculaba el tamaño del punto en un gigante gaseoso que de repente adquirió forma de pera. Usar la misma tiza que usaba para detallar las órbitas no le ayudaba. La línea que atravesaba la pera alteraba el tamaño aparente de la mancha. ¿Será Saturno el que tiene tantas lunas? Alguien se apiadó del maestro del portal, que aún no había creado un portal. No, Saturno es el de los anillos. Corrigió y revisó su trabajo. Casi parecía correcto, siempre y cuando nadie cuestionara la escala. Hablando de eso, ¿cuánto más grande es Júpiter que tu mundo? No lo sé, pero los 4 primeros son mucho más pequeños que el último. La mayoría de los planetas se hacen más grandes cuanto más se alejan del Sol, explicó George de nuevo, maldiciéndose para sí mismo, al darse cuenta finalmente de que había usado la tiza de un color ligeramente equivocado para una de las líneas de la órbita. Pensé que Plutón no era un planeta. Roger Brown levantó una mano. George hizo una mueca de desprecio y se inclinó hacia el borde del tablero con el pequeño punto en la órbita ovalada que cruzaba accidentalmente las órbitas de varios otros planetas. Para mí, es un planeta. La vampira resopló y se tapó la boca con una mano mientras X la levantaba. ¿Y crees que las bolas de gas crearon los patrones de la magia de Umbrasol? Más o menos. Se encogió de hombros. Las líneas son todas imaginarias. Es más como jugar a unir puntos que seguir un camino. Tampoco sé cómo se traduciría a magia, solo estoy improvisando. ¿Y tienen algún significado o mito asociado? Eso podría decirnos qué hicieron sus hechizos. X abrió una caja enorme de astrología y gusanos del zodíaco que no entendía ni sabía cómo cerrar justo delante de ellos. Solo quería ver cómo estaba el genial dragón. Había una isla ancha y plana rodeada de largos arroyos de rocas flotantes y algunas otras islas bastante rocosas. Kinder la bajó hasta el centro de la isla principal, girando con cuidado en un amplio círculo alrededor del perímetro para reducir el impulso antes de permitirle bajar. Las botas de Eugenie se hundieron un poco en el suelo. La grava era extremadamente fina y el viento, aunque rancio e incómodamente frío, era al menos respirable comparado con el espacio muerto al que había estado intentando acostumbrarse. Kinder trotó hasta el otro extremo de la isla, a pocos metros del maestro del portal. Como un gato, sus patas delanteras se deslizaron sobre la suave arena gris mortal, sus brillantes garras se despegaron de la capa superior y sus alas se desplegaron como velas. Las púas de su columna vertebral crujieron y se movieron, describiendo una línea perfecta mientras se retorcía para encarar al humano. El símbolo de la estrella de 6 puntas en su brazo derecho destelló con un tenue cian como sus ojos de reptil y silbó con una ligera brisa como un viento fantasmal en un cementerio. El aire es el elemento de la libertad. Empezó, alzándose sobre sus patas traseras y las puntas de las alas para poder mover los hombros libremente y estirarse más. Se trata de libertad de movimiento, evasión y redirección, pero ya lo sabías. Lo que no te entra en la cabeza es que nunca debes evocar o convocar poderes que no puedas soportar y desterrar. No pensé que sería para tanto, insistió Eugenia mientras se sujetaba un brazo y jugueteaba con el borde de una capa. Nada entra ni sale de las criptas cadáveres ni de las zonas cercanas de no muertos sin que mi padre lo sepa, y no va a dejar que se sepa nada de un maestro del portal. Es demasiado arriesgado. Cassandra la corruptora, su hijo, el general Troll desastre, todos sus ejércitos, el conde Monibone y, sobre todo, los Skylanders se pondrán furiosos si alguien descubre algo de ti. Desde reyes y reinas hasta capitanes piratas y partidas de guerra orcas, saldrán a la carga de todos los rincones de Skylands. Kinder explicó con naturalidad todos los tipos de muerta que podía ser Jenny. No irás a ningún lado hasta que sepas cuidarte sola. De repente, la dragona negra se abalanzó.
Su cola y lomo se contrajeron como una serpiente al ataque y sus patas se tensaron, arrastrándola al suelo de grava antes de extenderse como si todo su cuerpo fuera un resorte industrial. Las puntas afiladas de sus alas se hundieron en la arena gris y sin vida como un par de enormes ganchos de carnicero, y luego se estrellaron contra el suelo en el instante en que se abalanzó. La pólvora voló como el humo de una granada detonada mientras la dragona se acercaba mucho más rápido de lo que la reacción de Eugenie podía soñar. Y tan rápido como empezó, mientras el cerebro de la maestra del portal apenas enviaba la señal instintiva a sus brazos cruzados para que se cubriera el rostro, Kinder se detuvo. El polvo le entró en los ojos y la boca. Le ardía la garganta y le picaba la nariz mientras se alejaba a trompicones del reptil, casi cayéndose mientras apartaba la gruesa columna de grava con la mano y seguía intentando protegerse el rostro de la ráfaga de garras de platino y colmillos de metal. Kinder estaba sentada con los ojos abiertos y fingiendo inocencia, como un perro esperando una golosina justo delante de donde Eugenie se encontraba. Podía ver las huellas de sus zapatos a través de la nube de polvo que se despejaba, una violación imposible de la física del momento. Como dije, una de las lecciones más importantes para cualquier invocador, especialmente para los maestros del portal, es no usar nunca poderes que no se puedan desterrar, y hay que dejar de tentar al destino si no se puede con lo que Skillands pone en el camino. Kinder negó con la cabeza como un sabueso que se sacude el agua de lluvia. Si de verdad quieres ser libre, tienes que acostumbrarte a eso. Por eso estamos aprendiendo sobre la cancelación de momentum. Entonces nos detendremos en un abrir y cerrar de ojos, adivinó Eugenia. Con magia. Kinder hizo un gesto de entusiasmo con las manos. Es mucho más fácil con la magia del aire que con la psiónica. Verás, la magia mental se basa en tu imaginación y en tu concepto del mundo que te rodea, o en cómo lo interpretas. La psiónica no es diferente. Intentar racionalizar conceptos abstractos como el movimiento de forma que puedas interactuar con ellos es tan difícil como con las cosas sin forma que no puedes ver, como los gases, o el aire en general, terminó Eugenia. Exactamente. Trabajar con agua es solo un poco más fácil, ya que puedes verla, pero eso es muy relativo. Pero el aire gira en torno a esto, el agua funciona igual, este tipo de cosas son parte de tu naturaleza. Lo dominarás mucho más rápido que yo. Kinder abrió sus alas y los símbolos de su cabeza parpadearon con luz rosa y violeta. Sus garras brillaron y sus cuernos zumbaron con fuerza de voluntad. Las púas metálicas de todo su cuerpo brillaron y vibraron como el pelo de la columna vertebral de un gato erizado mientras arqueaba el lomo y silbaba. Un poco de polvo y pequeñas piedrecitas intentaron seguirla en el aire como si la gravedad se debilitara. ¿Cómo funciona la gravedad en un plano infinito del cielo? La membrana roja de sus alas adquirió un matiz rosa y sus iris se arremolinaron en tonos cian y rosa. Solo puedo cancelar el impulso en relación con otros objetos cercanos. Se tambaleó de un lado a otro, señalando algunas de las piedras que flotaban a su alrededor. Dependiendo de mi punto de referencia, puedo ir más rápido o más despacio. Con un movimiento de garra, arrancó un par de rocas lejanas más cercanas a la isla y se precipitó hacia ella con un aleteo. Tanto las rocas como su cuerpo se congelaron justo antes de chocar. Cuantos más puntos compare mi posición, más estable podré ser. Harás lo mismo para calentar. Jugaron con piedras durante unos minutos. Una ráfaga de aire empujó a Eugenie y golpeó contra las rocas que la dragona levitaba en los bordes de la isla. Era bastante menos elegante que el dragón, pero poco a poco fue aprendiendo a acelerar y frenar de repente tras caer y rodar varias veces. Su ropa estaba cubierta de grandes manchas de un gris ceniciento y ya le dolía el costado, pero no era la peor manera de terminar corriendo por los bordes de una isla completamente a la deriva, como si fuera lo contrario de correr alrededor de una piscina. La mejor manera de hacerlo es arremolinándote el viento, y luego extiéndelo cuando quieras parar, recomendó Kinder, imitando los movimientos de Eugenie con mucha más gracia y experiencia. Durante la mayor parte del día, la pareja recorrió el terreno de un lado a otro. La necesidad de reajustar el torbellino que se enroscaba en sus extremidades y le recorría el pecho cada vez que intentaba detenerse se estaba volviendo irritante rápidamente, pero se acostumbraba con cada fracaso. Cada vez que necesitaba reconstruir la bruma huracanada, lo hacía un poco más rápido. Cada vez que la expulsaba para detener todo movimiento simultáneamente, continuaba deslizándose una distancia ligeramente menor. Cada vez que perdía el equilibrio, la caída era un poco más suave.
y cada vez que se detenía bruscamente o daba una curva particularmente cerrada que debería haber desplazado todos sus órganos hacia un lado del cuerpo, apenas notaba las fuerzas G. Solo haremos eso por unos días, luego crearemos un aura de viento, y luego, no sé, simplemente no aumentes ni disminuyas la población, es molesto enterrarlos después de resucitarlos. Kinder se encogió de hombros, sin darse cuenta de lo diferente que sonaba para alguien de la Tierra. Y si quisiera añadir, hizo un cálculo mental rápido basándose en el peso corporal. Alrededor del 12% de un cuerpo para los no muertos. Hizo un gesto mediocre con la mano izquierda y jugó con un pequeño tornado con la otra. Jugar con la magia se había convertido en su pasatiempo favorito. Kinder parpadeó. Bueno, ahora tengo que saber a dónde va esto. Sonrió con suficiencia y se deslizó al lado de Eugenie. La maestra del portal giró su mano y extendió el pequeño tornado, luego apretó ligeramente su puño para atraer la turbulencia que giraba en el sentido de las agujas del reloj por su brazo. Esta se expandió cuando desplegó su pulgar hacia Kinder, luego se volvió a tensar en un cilindro ovalado alrededor de su cuerpo. Rayos de viento blanco y gris claro recorrieron lentamente su brazo mientras se concentraba en su anatomía esquelética. La sensación del frío y el movimiento recorrieron sus venas y entre los huesos de su antebrazo, aunque no pudo encontrarlo incómodo. Una bola como un nudo se formó en la articulación con una corriente de aire que la ató alrededor de su codo, y aparecieron muchos más al torcer su mano para que las cuerdas se pudieran unir. Esto hizo que la mano tomara una forma mucho mejor que cuando solo la creaba con su mente y alma, mucho más arraigada en el espacio real. Aunque no le pasó lo mismo en el hombro, no hacía falta. El embudo se abrió junto a su cabello e hizo que varios lagos levitaran junto a su cara. No se movían violentamente, sino con suavidad y constancia, siguiendo la dirección del viento, tirando de su mejilla y enroscándose en el sentido de las agujas del reloj como si fueran un rizo de gel asquerosamente espeso. Sentía los ojos y un lado de la cara fríos por el movimiento del tornado, y el gris claro le nublaba la vista. Sin embargo, podía ver a la dragona perfectamente. Genial, comentó Kinder y tarareó. Fundir algo en oro te vendría mejor. Que los herreros hagan un molde con huesos y espolvoreen polvo de hueso cuando esté fundido. Luego verás qué símbolos quieres grabar. Tendrás que acostumbrarte a los esqueletos completos antes de intentar concentrarte en algo así. Te llevará mucho tiempo perfeccionarlo para que funcione como quieres. ¿De dónde voy a sacar todo ese oro? Eugenie absorbió el embudo de vuelta a su cuerpo, ráfagas de aire entraban y salían de sus fosas nasales como si respirara constantemente en lugar de respirar, y un ciclón se formó alrededor de su costado y brazo, arrastrando su cabello de vuelta a la normalidad en lugar de dejárselo abierto. Solo dile a la gente que no los enviarás ni dentro ni fuera de tierras de no muertos, y todo irá bien. Se giró y al instante se volvió hacia Eugenie, agarrándola por el hombro y, como si la estuvieran sujetando a punta de cuchillo con una garra bajo la garganta. Y ven a mí antes de intentar realizarte rituales o usar un objeto encantado. El humano, torpemente, le hizo un gesto de aprobación con el pulgar antes de que ella volviera a alejarse. Ese sobre eso. La verdad es que me impresiona que nadie haya llegado antes a esto. Kinder miró atónito la vieja nave. Quiero decir, sentí como si algo se le escapara, así que, como que, lo seguí. Pero solo funciona sin mi capa. Se encogió de hombros. Detectar magia, debes tener talento para eso, explicó Kinder mientras subía por la pila de chatarra y se sentaba en la cubierta del barco para poder observar la grieta del casco. Creo que encontraste un núcleo celestial funcional. Pensé que era probable que uno de estos se hubiera colado entre las grietas, pero nunca lo tomé en serio. ¿Qué hace? Se abalanzó sobre la pila y se deslizó dentro del armazón destrozado. Caminaron sobre las armas antiguas y escamosas, dispersas, y alrededor de los restos de emblemas antiquísimos, blanqueados por la luz del sol en un mundo sin fuente de luz, cuyo concepto aún la sacaba de quicio. Kinder agarró una de las armas, una cimitarra cubierta de escamas rojo pálido, y contempló el deslustrado revestimiento de la hoja mientras la movía entre sus garras. La mayoría de las naves aéreas usan dirigibles y algunos encantamientos para moverse. Los núcleos celestiales son una docena de niveles superiores, una combinación de motores, generadores y vínculos con las tierras celestiales. Los supercargadores, o vehículos que pueden viajar a través del tiempo y el espacio, son lo único que los supera. Las fuentes de energía adicionales son más eficientes cuando se añaden a un núcleo celestial y casi pueden impulsar un trozo de madera. Solo se necesita una rueda.
Tienen algo que permite almacenar cosas como velas y otros motores en su interior, pero desconozco los detalles. ¿Sabes dónde conseguirlos? Quiero ser una pirata del cielo. Jenny sonrió justo antes de tropezar con la lanza y el escudo gigantes, provocando la risa de su amiga mientras se abalanzaba sobre ella para detener la caída con una ráfaga de viento, aplicando demasiada fuerza y casi se lanza hacia adelante con su cara roja y brillante. Ah, claro, busca las secciones S en cualquier biblioteca. Nunca las he investigado porque tengo alas. Puedes hacerlas más rápidas que un dragón promedio, pero estoy hecha para la velocidad, así que no las he probado. De todas formas, es mejor usarlas para transportar carga fácilmente. Almacenar cosas en núcleos celestes reduce su peso. Se encogió de hombros mientras caminaba con sus alas hacia la popa de la nave. El núcleo celestial, abandonado quién sabe cuánto tiempo, seguía siseando y pulsando con magia mucho después de que sus células de energía y otras piezas mecánicas extrañas sin propósito aparente hubieran dejado de funcionar. ¿Y por qué solo pude encontrarlo al quitarme la capa? Insistió Eugenie. Kinder clavó la espada en el cascarón oxidado como si fuera una palanca y empezó a abrirlo a la fuerza. Protección, quién sabe qué te puede perseguir. Se supone que no debe ir en la otra dirección, pero esa es la calidad que se obtiene con la mercancía gratis. Rió entre dientes, sin mirar a Gen y a los ojos mientras el contenedor se abría. Un estallido de luz azul claro y nubes llenas de estática, hasta el punto de romperse, se desbordaron del contenedor. Básicamente, son un montón de cristales y gemas elementales de alta gama fusionados en un solo núcleo. No solo aire, sino también subcategorías. Un poco de relámpagos, mucha lluvia, de todo. Su fabricación carece de muchos pasos importantes, y varía según el elemento que se quiera crear, así que la mayoría son los mismos núcleos celestes que se reutilizan una y otra vez. Así que son realmente raros, confirmó Eugenie mientras intentaba vislumbrar la reliquia fusionada. Podía sentir el poder puro emanando de sus confines. Kinder se encogió de hombros de nuevo y golpeó la puerta del cilindro con indiferencia, abriéndola de golpe con un chirrido ensordecedor al que apenas reaccionó. No exactamente, pero puedes adivinar por qué los mantienen tan cerca. El reino de los elfos de hielo y varias civilizaciones de elementales de vida tienen naves de guerra gigantes que usan varios de ellos, pero no los usan porque es muy difícil reemplazar sus núcleos celestiales si alguna vez fallan. Así que un montón de decorados de millones de oro, añadió. Hubo buques de guerra enormes a lo largo de la historia que nunca se usaron debido a su alto coste de fabricación, pero al menos técnicamente eran de producción en masa. ¿Cómo funcionaría eso si sus motores simplemente ya no se pudieran fabricar? Bastante. Hay un puñado de tipos de clase alta, como los Doom Raiders y los Skylanders, que tienen sus propias guaridas funcionando con núcleos celestiales, pero no muchos reinos completos tienen el coraje de usarlos para atacar. Si quieres hacer un movimiento insular, los núcleos celestiales son la solución, pero buena suerte. Kinder explicó y extrajo psíquicamente el artefacto. Una gema enorme, tan pura y cristalina que podían ver la maquinaria corroída al otro lado y como ni una sola mancha de óxido se aferraba a su superficie perfectamente pulida mientras las tuberías y el cableado revestidos de oro se desprendían. Fragmentos más pequeños de sus otros componentes crepitaban con electricidad, liberaban nubes blancas y claras, crepitaban con nubarrones, giraban en trombas marinas aisladas y goteaban agua espectral. Y acabo de encontrar una. Eugenie abrió mucho los ojos al extender la mano hacia la reliquia. Su superficie, fría y reconfortante, brilló al fundirse parcialmente las yemas de sus dedos con la gema increíblemente cristalina. Su piel, músculos y huesos se desvanecieron en columnas apretadas de cielo matutino y rocío. Rayos de luz cian se deslizaron por su brazo como un gato curioso que la investigara. El efecto del viento sobre su piel se detuvo en su muñeca, pero cambió con los movimientos de la enorme cantidad de poder mágico que recorría su extremidad. Su cabello se alzó y su ropa ondeó con ráfagas como una suave brisa. Kinder, para nada sorprendida por la conexión entre el artefacto y el maestro del portal, ayudó a desmontar la nave de acero para poder alejar el centro del núcleo celestial de los restos inestables y de donde Eugenie había dejado su capa. Dejó claro que la nave dracónica aún tenía mucho uso, sobre todo triturando las antiguas escamas de dragón, pero era difícil saber si el maestro del portal la escuchaba. No importaba, era mejor esperar a que terminara esta conversación cuando estuviera completamente concentrada en el núcleo celestial. Ella no era la que estaba bajo la mirada de Malefor. Podía jugar con sus poderes un rato más.
No te diviertas demasiado, no necesitamos que una tormenta aparezca en una isla llena de agujas de metal. Kinder rió entre dientes mientras la humana colocaba y retiraba juguetonamente las manos de la reliquia del aire. Eugenie se detuvo un segundo para procesar las palabras de Kinder. ¿Puedo hacer eso? Más o menos, puedes hacer que el aire a tu alrededor lo haga. Se enrolló en un nido de engranajes. Sobre todo si envejecen, los maestros del portal son básicamente grietas vivientes. Todo tu poder, tu capacidad para crear portales y obtener poder de ellos, así es como funcionan la mayoría de tus habilidades. No está claro cómo funciona, pero te permite atraer más magia a tu cuerpo que un igual. Por eso los hechizos de autosacrificio son más poderosos cuando los usa un maestro del portal. Por alguna razón, Eugenie hizo una pausa. ¿Eh? Toda forma de magia tiene algún hechizo que puede causar un impacto mucho mayor del que Skillands puede soportar. El problema es que requieren quemar el espíritu de alguna manera, literalmente, para obtener fuego. Hizo un gesto de despedida. Y los maestros del portal son mejores en eso. La sangre desapareció de su rostro y el núcleo celestial vibró inestable con su errático movimiento. Haciendo los hechizos más grandes con el mismo costo de salud, ¿sí? Kinder se encogió de hombros y ladeó la cabeza. ¿Cuál era el problema? ¿Y eso no te parece un poco raro? Se puso de pie y discutió. El núcleo celestial se elevó y se inclinó como si fuera una enorme corriente de aire viviente. Kinder parpadeó con la mirada perdida, luego abrió mucho los ojos y se pellizcó el hocico al oír el clic. Cierto, no es no muerto. Eso no lo hace aceptable. Gritó Eugenie. Somos no muertos, la muerte no significa mucho para nosotros. La dragona suspiró. Los no muertos son el elemento del sacrificio. Es tanto mágico como cultural. Somos los bichos raros que se esconden debajo de las camas y en los armarios. Cualquier ritual o hechizo puede ser más poderoso con un mayor coste. Añadir magia de no muertos lo hace más eficiente. Kinder se quedó atónita. Espera, ¿nos has visto? La mayoría somos cadáveres andantes, ¿y esto te indigna? Aún están vivos, gente. Se defendió. Literalmente no lo somos, dijo con seriedad. Usted sabe lo que quiero decir. No me ha detenido todavía. ¿Por qué tú? Eugenie lanzó una ráfaga de viento a la cara de Kinder, provocándose una nube de estática que le puso los pelos de punta justo antes de que el reptil y la humana se enzarzaran en una persecución sin sentido, delatada por ataques de risa estruendosos. Kinder se agachó repetidamente tras montones de escombros engañosamente robustos y rompió la línea de visión tras naves en descomposición. Eugenie usó nubes de escombros y engranajes para redirigir las pequeñas descargas que se dirigían a su nacimiento del pelo. Sus miserables intentos de explicar el sistema solar no terminaron en los 2 días posteriores a que le quitaran el brazalete. En medio de la arena, con el equipo de X y Roger Brawl a su lado, el sudor le corría por la cara mientras hacía estiramientos y flexiones, esperando a que apareciera el maestro del portal. Así que solo puedes llegar con trajes especiales, pero aún así gastas millones de tu dinero para ir sin saber qué hay en tu propio planeta. Preguntó la alcachofa animada. Básicamente. El asentimiento de George le quitó una gota de sudor de la nariz. Aunque algunos ya trajeron muestras y no tiene sentido ir allí, salvo para presumir. Aunque la carrera espacial terminó y ganaste. Juzgó en voz alta. Hay mucha investigación en marcha, pero esa es la idea, que yo sepa. Se levantó y se sacudió la arena de las palmas. X estaba sentada sobre sus rodillas y Roger, cruzado de hombros, sonreía con suficiencia y reía entre dientes. Skull flotaba ante un tomo similar al que X tenía en sus manos. El robot mecánico observaba con aburrimiento la batalla de comida mientras corría de un lado a otro, lanzando tomates al aire y atrapándolos al caer. 2 de ellos, al menos, se encontraban tranquilamente y cansados con el humano tras arrastrar al resto del equipo. El mago apareció en un destello de rayos blancos y azul claro, que crepitaban en el centro de la arena desde la cima de su torre. Vestido con la misma túnica azul claro y la misma faja con temática elemental, avanzó con una sonrisa serena. Los aspirantes asintieron con la cabeza en reverencias fingidas, Eon correspondió con alegría y saludó a George. Joven maestro del portal, creo que te debo una lección. Reveló sus brazos tras la espalda. Brillaban con magia y hacían que se dispersaba en otros colores a medida que el relámpago se alejaba de sus dedos. 10 símbolos, los elementos, aparecieron como espejismos, ardiendo, temblando y centelleando. Creo que ya estás familiarizado con los elementos. Tierra, aire, fuego, agua, magia, tecnología, vida, no muertos.
La luz y la oscuridad son cosas aparte, y son las únicas de las que puedo seguir la pista de sus fortalezas y debilidades. Enumero. Eon colocó los iconos ilusorios de luz dorada y oscuridad negra brillante entre los dos maestros del portal. ¿Cuáles son? Ambos elementos se golpean más fuerte que el resto. Todo lo demás tiene sus pros y sus contras, respondió. El mago sonrió y desterró las ilusiones. Comprender tu propio elemento es el primer paso más importante. La tierra es el elemento de la resolución y es conocida por sus poderosos hechizos defensivos, pero no dejes que eso te haga pensar que no puede ser una poderosa herramienta ofensiva o de utilidad. Ambos lanzadores de conjuros bajaron las manos al suelo, creando ondas en la arena al invocar rocas. Eon logró reunir algunas más que George, pero había conseguido más de las que podía reunir a la vez en su lucha contra Kalos. Necesitas comprender la composición del material con el que trabajas, la resistencia de la tierra y de qué está hecha más allá de la tierra y la piedra, explicó Eon, haciendo girar las rocas para apartarlas. La tierra funciona mejor en líneas rectas que en curvas. Intenta maniobrar tus ataques con ángulos cerrados antes que en curvas y haz que tus portales apunten en la misma dirección o en un ángulo de 90 grados. Todavía no he creado ningún portal, señaló George. Pero has empezado a usar la velocidad disforme, dijo Eon, señalando al otro lado de la arena. En lugar de ir a un punto, elige dos y conéctalos. Dos rocas flotaron a cada extremo de la arena. Usa el mismo concepto para conectar estas dos rocas. Era como una onda, al menos para él. George se concentró en los espacios junto a las rocas como diagramas de agujeros de gusano en programas de ciencia ficción. Cada línea era una correa elástica que lo lanzaba a la refriega. Las sujetó al extremo de las rocas giratorias, ondas con hilos infinitos, tensó las correas elásticas y las soltó. El portal solo apareció por una fracción de segundo, pero apareció en un estallido de arena naranja brillante y rocas espectrales que se convirtieron en polvo y se dispersaron en el viento en el segundo en que colapsó, pero había creado un pequeño portal. Intentó unas cuantas veces más descifrar la parte de mantenerlo allí, las grietas desapareciendo tan pronto como aparecieron, antes de que Eon interviniera de nuevo. Cuando quieras moverte con normalidad, no te teletransportas simplemente, tienes que caminar. Piensa en cada lado de tu portal como el final de un pasillo, visualiza la línea que los separa y luego atraviesa la grieta, aconsejó Eon. Los puños de George se apretaron mientras levantaba uno como si estuviera juntando las puntas. Cada punto brillaba con una luz naranja y una mezcla de arena increíblemente fina y guijarros marrones se manifestó de la nada, formaron algunos montones debajo de las fracturas, pero la mayor parte de la materia que creó de la nada, materia que existía porque rompió las leyes de la física, pero la mayor parte seguía brillando y arremolinándose alrededor de sus grietas. Las rocas temblaban como si solo ellas estuvieran temblando y los temblores estremecieron la arena, haciendo que los pies y las piernas protésicas de Eon y los aspirantes comenzaran a hundirse en el suelo, pero no George. Él se mantuvo firme mientras la bruja y el vampiro no muertos tuvieron que levantarse de sus rodillas y ponerse rápidamente las piernas de sus corredores antes de que la arena entrara en sus pantalones cortos. Mira las esferas de tus portales como si fueran relojes. Eon se acercó y apoyó una mano paciente en su hombro. Girar su energía en el sentido de las agujas del reloj es lo mejor para portales de larga distancia. Manténlos en la misma dirección por ahora y cambia la espiral para una conexión más estable. Las arenas se movieron y las piedras volaron mientras intentaba cambiar la dirección de las grietas, finalmente conformándose con cerrarlas y reabrirlas como si estuviera apagando y encendiendo una computadora. Abrió la mano cuando los portales se unieron. La tensión en las infinitas ondas se liberó, ahora estaba haciendo más conexiones directamente a través del puente entre ellos. Parpadeó mientras intentaba caminar de un extremo al otro, pero se ensanchó e intensificó los temblores cuando intentó encontrarse con ambos extremos en el medio. Sintió como si algo hiciera clic cuando cualquiera de los extremos se encontró, como una presa rompiéndose y un deslizamiento de arena cantando al fluir a través de la abertura en la realidad, luego hizo clic de nuevo cuando Eon juntó las dos rocas y golpeó dentro de los límites del portal. Roger Brawl vitoreó y abrazó a George, arrepintiéndose rápidamente al ver que el sudor les pegaba a la ropa, pero sin detenerse. X sonrió con más calma y aplaudió mientras Skull daba una vuelta y aterrizaba en el pelo de George. El aura vidriosa que lo protegía era fría como las manos del vampiro. Futfiut y Winat parpadearon y un tomate volador aterrizó en la cabeza de la alcachofa al unirse a los aplausos. Eon juntó las manos con una sonrisa radiante,
Complacido de nuevo como la primera vez que Spyro disparó una bola de fuego, y los dejó disfrutar del primer portal de George antes de continuar. El estudio del maestro del portal estaba en silencio, salvo por la ligera brisa que On dejaba pasar a través de los escudos mágicos que protegían sus delicados papeles y libros antiguos. La mitad de ellos parecían desmoronarse en polvo bajo sus garras de perlas si no estuvieran encantados. Sus cuernos cortaban el aire con un silbido mientras inspeccionaba la zona 2, 3 y 4 veces, a pesar de saber que el maestro Eon estaba entrenando a su sustituto. Nunca se sabe quién no recibía el memorándum y entraría por esas puertas en cualquier momento. Hugo era una opción, pero el Mabut dijo que estaba trabajando con un nuevo paciente y necesitaba más tiempo para ordenar su expediente. No pasaría allí más tiempo del necesario. Ese tipo necesita su propia oficina. Pero estuvo bien. No había nadie allí y pronto se aseguraría de que el maestro del portal lo necesitara. George no dejaría a Spyro obsoleto tan fácilmente. Perdió más tiempo buscando todo el material de On que pudo encontrar, sobre todo pelos de barba, pero los días desde que le quitaron la escayola y el aparato ortopédico no fueron fáciles. Tras noches sin dormir y estudiando libros de texto y pergaminos copiados con la imagen constante de ser rechazado destellando en su mente, Spyro había amasado una abominación de pelo blanco atado con hilos cian sueltos. No era bonito, y pasó gran parte de la tarea comparando la asquerosa creación con su recuerdo del aún más repugnante ciclo de barbas de caos entre sus amigos por correspondencia con este Alt Elf, pero debería ser lo suficientemente efectivo como para no disparar ninguna alarma oculta. El busto de la cabeza de On se abrió con un chirrido y un clic, la gema roja recorrió la mata de pelo y las puertas de acero se abrieron silenciosamente. El único ruido en todo el estudio era el batir de sus alas ámbar mientras descendía hacia la bóveda. Las armas mágicas rezumaban poder por todos lados y las monedas de oro tintineaban al aplastarlas con sus garras. Las armas eran una cosa, pero las realmente peligrosas debían estar mejor escondidas, una característica que supuso que compartiría con el mapa del núcleo de la luz. Quizás Eon lo guardó en un rincón porque no era inherentemente mágico ni explosivo. Su boca se llenó de llamas mientras caminaba entre los ladrillos y pisaba monedas de oro. La luz parpadeante se reflejaba en los metales y se desvanecía en las rocas opacas, iluminando grabados secretos y emblemas perdidos hace mucho tiempo, mezclados con el desgaste de las piedras, que parecían pistas falsas, pero se había acostumbrado a descubrir los secretos de la academia. El mapa del núcleo estaba especialmente plagado de marcas que debían verse bajo una luz especial, una luz de la que el fuego de Spyro solo iluminaba una novena parte, lo que significaba que quien lo encontrara tendría que resolver algunos acertijos si quería encontrar el corazón de Skylanders. Lo que significa que Chaos puede no haber encontrado todos los detalles que necesitaba para decodificar el mapa. Spyro se burló de la desgracia del señor oscuro mientras presionaba una pata contra el mapa, haciendo brillar líneas violetas y rosas a lo largo de la placa. Magia y fuego. Tenía dos partes del mapa. El resto debían ser los otros elementos y la luz, nada de oscuridad. Eon probablemente construyó el resto de la habitación con la misma filosofía. Puede que estuviera rebuscando entre oro mientras deambulaba, contemplando los artefactos antiguos. Uno de ellos debía tener lo que necesitaba, uno de ellos debía ser del elemento correcto. Sus pesados ojos ámbar se posaron en la espada del rey Cripto, la antigua arma que el espíritu arquellano, habitante de la élite, empuñó contra los conquistadores antes de convertirse en maestro de trampas. Si bien los arquellanos eran famosos por combinar magia y tecnología, eso no significaba que la magia estuviera excluida. El rey Cripto seguía siendo un Skylander no muerto. La espada, con la hoja negra como las sombras del maestro del portal oscuro y la empuñadura dorada, siseó casi con satisfacción al recogerla. Incluso en las eras pasadas, desde que su portador la había tocado, la voluntad de luchar y morir seguía profundamente arraigada en el filo aún afilado. Había leído que muchas armas poderosas de no muertos eran así. Y no lo eligió porque fuera una espada grande. Un fuego anaranjado se reflejaba en la espada, brillando sobre los ladrillos. Parte de la luz revelaba las sombras de marcas ardientes, otras eran de origen no muerto. Ambas se superponían con frecuencia en ciertas posiciones, y todas estaban superpuestas con los grabados normales, no mágicos. Los símbolos no muertos estaban ligeramente más concentrados alrededor de una pared más cercana y a la izquierda de la entrada, apenas perceptibles si no fuera por uno de los símbolos de fuego con forma de flecha que atrajo su atención. Aunque era un desafío leerlos mientras usaba el reflejo de la espada para revelarlos bajo las sombras rojizas de los símbolos de fuego, pudo distinguir bastantes palabras.
Había sobresalido con los no muertos una vez que superó todos los cadáveres y la indiferencia hacia la vitalidad. Dragón y sierpe antiguo surgieron con frecuencia, muy prometedores, pero sigilos como destino y caída tenían una intención menos obvia. El destino del dragón antiguo no muerto. Caída destinada. Unió los símbolos más comunes. Los rompecabezas que no te daban todas las piezas eran los peores. No tenía tiempo para la fuerza bruta. Fuerza bruta, Spyro tarareó pensativo. Eon metió una cantidad masiva de reliquias muy poderosas, desde las armas originales del equipo trampa hasta la mochila de vacío de JV, completamente sin supervisión, aquí, y aún así las paredes eran lo suficientemente frágiles como para tener arañazos y grietas. No, este lugar rebosaba de magia, la isla entera rebosaba de magia. Deslizó suavemente sus garras por la pared y recorrió las marcas, buscando un punto con menos símbolos por si acaso esto salía mal. Probablemente había símbolos de otros elementos ocultos tras sombras y poderes que no poseía, sobre todo considerando que muchas de las marcas de no muertos y fuego carecían de sentido sin un contexto oculto, pero era lo mejor que podía hacer con la absurda cantidad de escrituras mágicas que cubrían cada centímetro de la sala de las reliquias. Sus garras iridiscentes cortaron los ladrillos con suavidad y de forma experimental. Casi en cuanto tallaron cortes superficiales en la roca, empezaron a repararse. Los arañazos y grietas en los ladrillos no eran daños, sino indicios. Spyro los observó de nuevo, mucho más de cerca, y sus sombras. Cada sombra proyectada por los cortes irregulares de la roca y el bulto en el cemento podría ocultar algo. Algunos arañazos, aunque traspasaban un soporte de madera y se superponían a otro conjunto de arañazos en otro lado, eran en su mayoría simétricos. Siguió el punto medio descentrado de arriba a abajo de la pared. Sin estar seguro de si formaba parte del rompecabezas que intentaba resolver, creó diferentes imágenes en su mente de lo que representaban las cicatrices, luego las sombras, luego ambas, luego las grietas, cambiando las imágenes que veía con cada parpadeo. Las marcas simétricas creaban el espejismo de las grandes alas llenas de sombras irregulares en los trozos de roca como agujeros en la membrana. Ninguna de las pistas formaba las líneas que terminaban las alas, pero se podía ver vagamente la parte inferior de la membrana a través de los cortes de las sombras normales y de los no muertos. Había una mancha deforme como un corazón roto a un lado, rodeada de marcas de no muertos, mientras que el otro parecía arder con llamas, un corazón podrido y un saco de llamas. La figura dracónica oculta era demasiado grande para la pared. Spyro solo observaba la parte superior de su cuerpo, y exhalaba un torrente de símbolos de fuego sobre las marcas de sus alas, lo que dificultaba especialmente distinguir cuáles eran relevantes para sus propósitos o partes de otros rompecabezas deslizados sobre el tablero. Las cadenas de frases apenas sensatas terminaban justo encima de los zócalos, lo suficiente como para ser obvias. Alumbró con la linterna las fauces que quemaban los símbolos en la pared, observando cómo la sombra crecía en la parte posterior de la cabeza del dragón. Las heridas tras ellas se extendían como una espesa melena o un alto volante. O una serie de cuernos largos. Antiguo dragón no muerto con varios cuernos enormes. Estaba en el lugar correcto. El destino y los caídos no lo eludieron por mucho tiempo, ahora que sabía dónde se escondía su premio. Malefor podía haber sido el amo oscuro, pero el maestro Eon no iba a invitar a la oscuridad a la misma habitación que el mapa. Amaba sus rompecabezas de luz y elementos, y a menudo usaba símbolos de espíritus no muertos y aguas profundas para representar a la oscuridad, pero no había suficiente de los primeros ni de los segundos como para que el rompecabezas se refiriera a un Malefor vivo. La caída del Malefor no muerto. La lucha de X, se enfrentaron a la luz y la oscuridad. Spyro exhaló en la palma de su mano, encendiendo sus garras antes de guiar las 4 llamas, parecidas a velas, hacia abajo y apoyarlas sobre los zócalos. Como era de esperar, eran ignífugas, y las llamas subían a través y a lo largo de los símbolos de fuego del rompecabezas. A Eon le encantaban los rompecabezas de luz y elementos. Echó un vistazo a las partes de las paredes que cubría el rompecabezas. Había una sombra curva, como un brazo, al otro lado. No había arañazos ni bultos en el adoquín que proyectaran esa sombra. Los habría sentido y visto al trazar los símbolos de los no muertos. Se suponía que tenía un par de extremidades sombrías extendidas con las garras expuestas sobre las alas, pero ahora la de más a la derecha estaba inclinada hacia abajo y en una posición incómoda. Apareció la figura de una media luna con 2 dagas saliendo del centro, y sus garras llameantes representaban a X en el rompecabezas, por lo que el pulgar estaba más cerca de él.
El meñique, sin embargo, se doblaba incómodamente en un ángulo. Mientras el maestro Eon contenía el aliento ígneo de Malefor, Chok Chok fue quien cortó la garra central del dragón, aprovechando el terreno irregular que el enorme tirano intentaba rodear para destrozar al Skylander y al maestro del portal. Si recordaba bien la historia, que era cierto, aparecían Chok Chok y el maestro Eon. Logró cargar y colarse entre unas rocas, apoyó su mandoble contra el escudo, golpeó la garra meñique de Malefor hacia arriba con ellas y luego aprovechó el impulso para lanzar un golpe circular con su garra central. Una enorme espada de no muerto se balanceó. Guió con cuidado la hoja del rey cripto hacia el nudillo central de la sombra. La punta encajó con precisión en una línea diagonal antes de que el resto de la hoja se deslizara y se clavara en la pared. A pesar de estar clavada en la roca sólida, pudo girar la hoja sin esfuerzo en cualquier dirección. El movimiento era tan fluido que incluso podía golpear a uno de los guardias y la espada giraba sin parar, sin chasquidos de engranajes ni pestillos internos que pudiera oír para determinar el siguiente paso. La espada estaba bloqueada en la abertura a menos que la colocara en el ángulo exacto. Sin resistencia y extremadamente precisa, probablemente usaba poleas con rodamientos para mantener el silencio y la suavidad. La dejó girar en cada dirección varias veces, solo para asegurarse de que el sistema se reiniciara, luego la volvió a la posición inicial y revisó las escaleras antes de reconsiderarlo. Había una pintura de la pelea en alguna parte, una que mostraba el ángulo descendente en el que se encontraba la espada del Arkellan justo después de golpear el meñique de Malefor y antes de cortarle la garra. Una copia se exhibía con orgullo en la biblioteca de la Isla de los No Muertos. Spyro giró la espada, dejando el extremo más cercano a él ligeramente por debajo de su inicio, y luego la giró a la mitad como el élite, cortando la garra del maestro oscuro. La espada permaneció en su lugar un segundo y algo en su interior se deslizó silenciosamente y chasqueó. Los adoquines se partieron y rozaron entre sí. Por suerte, no había nadie cerca para oír cómo los bloques se movían hacia adentro y se separaban. Sobre un pedestal de mármol, con la parte superior revestida de un brillante oro rosa y el lateral cubierto de musgo, acunado por un nido de ramas gruesas que desprendían hojas grandes y vibrantes que proyectaban un escudo verde y rosa púrpura, yacía su objetivo. Con un tamaño similar al del Paragón elemental, la garra casi momificada del maestro oscuro estaba oprimida por una luz blanca y cegadora que se proyectaba sobre las escamas y la garra descoloridas. Incluso con toda la luz, la vida y la magia brillando sobre el souvenir de no muerto y la oscuridad, la pequeña cavidad rebosaba de sacrificio y corrupción. Oprimió el pecho de Spyro y le congeló la respiración como si estuviera petrificado, y sus órganos se llenaron de grava gruesa. Las escamas de Malefor, cubiertas de crestas como una piedra arrojada a un río desde la base hasta las puntas, habían palidecido, pasando de morado oscuro a casi rosa. Sus garras eran de un naranja apagado, también palidecieron bajo la intensa luz que las sujetaba. Las escamas se estaban desprendiendo del músculo seco y tenso que apretaba el hueso, cubriéndolo todo excepto la articulación del nudillo. Las fibras musculares podridas alrededor de la base de la garra extendida y la punta del hueso parecían canas enfermizas. La espada de los no muertos desapareció del rompecabezas de la pared como si fuera agua mientras Spyro se acercaba a la garra, comparando la longitud de su lanza de cola con la de su hocico y la de su dedo. Malefor podía inmovilizarlo y destrozarle la caja torácica con una sola pata. Apoyó la espada contra el altar, y su pata se movió a través del aura protectora como si fuera una red de pesca. Su propósito era proteger a la Academia de la horrible aura mágica, no alejar a la gente. Spyro extendió sus alas mientras maniobraba la espada con una garra en la empuñadura y otra en la hoja, procediendo a clavar el filo bajo una de las escamas y cerrando algunas de las enormes placas, venas secas y tiras de músculo con aspecto de momia. Podría hacer circular un poco de su sangre por las venas y arterias para revitalizar su magia, aunque necesitaría maquinaria especial para lograrlo. Comprar una le parecía una locura. A menudo había una diferencia entre lo que era útil para un alquimista y lo que se conservaba fácilmente, así que el mercado estaba en alguna parte, pero la montaña Ojo de Gato se especializaba en objetos mágicos en lugar de pociones. Sería más barato ensamblar las piezas él mismo, y bien podría usar las forjas de la sección de fuego o encargarle a Scratch en ese momento. Aún no estaba seguro de qué hacer con el músculo, solo que tenía el mismo problema y una solución parecida. Dependería de lo que usara para restaurarlo. Dudaba que un Skylander que ni siquiera había superado las pruebas finales pudiera conseguir un tanque de sangre de Malefor.
Las escamas y la piel eran lo principal que buscaba, ya que ambas podían triturarse para obtener poder mágico con cualquier propósito. Estas le darían ventaja sobre los Skylanders. Eon cometió un error al mostrarle a Spyro el libro de los Skylanders. Luego vinieron los huesos. Sabía que debería haber conseguido polvo de hueso, aunque los huesos de dragón de su tamaño no eran ninguna broma, pero unos del tamaño y la edad de Malefor. ¿Y uno de un no muerto? Chok Chok cortó el dedo porque era lo suficientemente preciso como para cortar alrededor de las escamas más delgadas y entre los huesos. Spyro no tenía el tiempo ni las herramientas para pulir el esqueleto del maestro oscuro. De alguna manera, sin embargo, brillaban. No era el blanco de un hueso blanqueado. Había estado bien protegido por la carne marchita. Talló cada vez más rápido, siguiendo un patrón y recogiendo todo lo que pudo en el camino hacia el esqueleto. Estaban repletos de oro, su superficie cubierta de innumerables diminutas marcas arcanas y círculos de hechizos en sus circunferencias que Spyro no reconoció del todo. Y todo se desvaneció en la médula, consumiéndola, alimentándose de ella y reemplazándola. Buscó a toda prisa su teléfono y tomó varias fotos de cerca. Tendría la oportunidad de investigarlas y decodificarlas cuando no hubiera riesgo de que alguien lo sorprendiera. Hasta entonces, o cuando tuviera algo lo suficientemente fuerte como para arrancar astillas o polvo, se retiró de la habitación. El muro de adoquines se cerró tras él y la espada del rey de la cripta pareció zumbar en agradecimiento por haber atravesado a un gran enemigo al devolverla a su posición reverente. Con sus partes de dragón, el mechón de pelo de Eon y muchas imágenes y preguntas, Spyro cerró la sala de las reliquias tras él y huyó. Siguiente parada. La nueva casa. Luego había un montón de pergaminos que hacer y tomos de no muertos que copiar.